Buenas tardes, hermanos. Este día miércoles nosotros vamos a seguir nuestro estudio del libro de Santiago, así que espero que tenga presente su Biblia y pueda estar ya buscando el primer capítulo donde todavía estamos, y vamos a comenzar con un momento de oración para el mensaje de hoy. Oremos. Padre, gracias por hoy día, gracias por la gran salvación que nos da. Gracias, Señor, por tu palabra que nos puede hacer sabios para salvación. Y gracias, Señor, de que tú estás trabajando y obrando en la vida de cada uno de nosotros. Esperamos que nosotros estemos en todo sentido cooperando con la fuerza tuya en cuanto a tu Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. Gracias, Padre. Ahora guíanos en este mensaje en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, nosotros sabemos, hace un par de años atrás, cuando alguien necesitaba algo fotocopiado, siempre fue a un local, etcétera, para pagar los pesos así, para tener una fotocopia. Y de repente empezaron a salir las impresoras para los computadores personales. Y resulta que ya al final llegando lo que se llama una impresora multifuncional, digamos, porque no solamente estaba imprimiendo, también podría sacar una fotocopia, también podría escanear. Había varias funciones diferentes y llegó a ser algo muy necesario en la oficina de cada uno. Pero hay otra cosa hoy en día que es mucho más multifuncional, y este se llama el teléfono celular. Ahora, yo me acuerdo, los primeros teléfonos celulares tenían como una tapita, ¿cierto? Entonces uno de repente abría la tapita y marcaba el número y hablaba, y ese era el fin de la función del teléfono, como un teléfono. Pero hoy día no, es como ahora los teléfonos celulares, es más como un mini computador, así que ya en ese sentido ya tiene una pantalla un poquito más grande, ya tiene internet, ya tiene GPS, una linterna, tiene hasta gente coloca su Biblia ya, tiene una cámara para sacar fotos, también un álbum de fotos, y tiene para entrar en internet. ¿Qué no puede ser? Cada día un nuevo app está saliendo. Y en ese teléfono uno ve la pantalla y hay muchos símbolos, ¿cierto? Un símbolo que significa ese Facebook, otro símbolo que significa ese WhatsApp, otro símbolo que significa esa es la linterna, esa es la Biblia, cada uno tiene su símbolo representando para más fácil ubicar. Ahora, hay algo aún más importante que aún el teléfono, aunque el teléfono llega a ser tan importante en nuestra sociedad que número uno está produciendo muchos accidentes por la distracción que produce. Número dos, está produciendo adicción. Él dice que hay gente que son más adictas a su teléfono que cualquier otra sustancia. Dice que se pierde el teléfono, anda medio loco, digamos, hasta que puede encontrarlo, y si de repente ya no lo encuentra, ya está en una fila por 2 horas para conseguir otro teléfono para reemplazar, porque no puede vivir su teléfono, que es un aparato multifuncional. Pero hay otra cosa que es más importante, que es también multifuncional, y esa es la Biblia. La Biblia también es multifuncional, y podemos ver de que la Biblia está llena de símbolos que representan su beneficio a nosotros. Por ejemplo, uno puede ver que la Biblia es como una espada. Así que la primera cosa, una espada, esa espada como Efesios capítulo 6, que dice la espada del Espíritu es la palabra de Dios para nuestra defensa contra Satanás. Pero también Hebreos 4:12 también habla de la palabra de Dios es como una espada que puede partir entre el espíritu y el alma, y también discernimiento de nuestros pensamientos. Vemos también que es como leche. El libro de Hebreos capítulo 5 dice que debemos desear más que la leche y comida sólida, pero ese habla de lo más contundente de la palabra de Dios. Pero primero de Pedro también habla de la palabra de Dios como la leche, como un niño recién nacido desea tener la leche. Así la Biblia está nutriéndonos. También dice que la Biblia es como un espejo, así que uno está mirando el espejo para ver no solamente lo que soy, pero también lo que debo ser. También dice que es como una semilla. En el libro de 1 de Pedro 1:23 habla de que fuimos nacidos de nuevo por la semilla de la palabra de Dios. Después también en el libro de Salmos 119 y 105, el lámpara es a mis pies tu palabra y el lumbrero a mi camino, como focos del auto mostrando el camino correcto para tomar en la noche. También dice en Efesios 5:25, este pasaje sobre matrimonio,
que la Biblia es como agua para santificar la novia, que limpiar la novia para su novio. También dice que el Salmo 19, 9 dice que es como oro para ser deseable y también como la miel, también de buen gusto así para uno. Y finalmente Hebreos 6 habla que como una ancla que está firmándonos en las tormentas de la vida. En cada una de estas cosas está destacando su beneficio, como estos símbolos, está demostrando su beneficio para nosotros en nuestra vida, y es indispensable. Y hoy día en el mensaje no vamos a tocar todo, pero en el pasaje de Santiago vamos a mencionar 3 funciones de la palabra de Dios: como semilla para producir la salvación, como agua para producir la santificación y como espejo para producir una transformación. Entonces en esto comenzamos leyendo Santiago 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Podemos ver también en el libro de Salmo, dice que los que están meditando en la palabra de Dios son como árbol plantado junto al agua, donde va a estar así recibiendo todo lo que necesita para florecer. También dice lo mismo en el libro de Josué, capítulo 1, 8 y 9, hablando de la importancia de consumir, de meditar, de aprender y de obedecer la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar con, número 1, la semilla. Tocamos esto el otro domingo, y si no había escuchado el primer mensaje sobre las parábolas, vemos de que la primera parábola de Cristo, Mateo 13:1, un hombre, un sembrador salió para sembrar, y la semilla, que después Cristo mismo identifica como la palabra de Dios, el evangelio, digamos, está plantado para que produzca plantas y fruto. Entonces vemos también lo mismo aquí en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La semilla es necesario para que la planta nazca, por decir. Y en otras palabras, uno no puede ser salvo sin la palabra de Dios. Ahora, ¿no? Puede ser que alguien no está usando la Biblia porque está citando versículos bíblicos o en un tratado, etc. Pero de una u otra manera, la semilla de la verdadera salvación siempre comienza con el conocimiento de Dios por su palabra. Sea específicamente por la palabra o alguien citando el contenido de la palabra, etc. Entonces, y aún ver esto de que la palabra de Dios es tan importante, etc., debemos también reconocer en este pasaje, volviendo a Santiago 1, y no vamos a tocar mucho versículos 19 y 20 por una razón, que lo toqué domingo pasado la noche. Así que si quiere, busca ese mensaje en YouTube de lo que se llama Enojo 2, porque va a tocar el tema, incluso los dos mensajes sobre enojo hablan de que la ira del hombre no hace la justicia de Dios. Está tocando sobre el enojo, así que vamos a saltar estos dos versículos para no repetir. Pero dice aquí en Santiago 1, versículo 18, Él, mira lo que es el enfoque, no el pecador, el enfoque es Dios, Él que inicia la salvación. El hombre no inicia salvación hacia Dios, es Dios que inicia la salvación en nosotros. El hombre no inicia el amor hacia Dios, Dios inicia el amor hacia nosotros, 1 de Juan, ¿cierto?
y vemos que el pecador no busca al Dios, es Dios quien busca al pecador. Salvación siempre viene desde Dios hacia el pecador. Entonces, en ese caso dice Él, versículo 18, de su voluntad nos hizo nacer. Él, Dios nos hizo nacer, no es algo autoproducido. Nosotros no podemos salvarnos, no importa cuán bueno que intenta, cuántas cosas lo haga, cuántos mandamientos cumple, no importa. Es Dios que nos salva a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Entonces dice, por ejemplo, el libro de Juan, capítulo 1, dice, a los suyos, versículo 11, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, en Juan 1, versículo 13 dice que somos engendrados por Dios, por su voluntad, no la voluntad del hombre, no la voluntad propia, es la voluntad de Dios. Y después dice en Juan capítulo 6, versículo 35, dice, Jesús les dijo, yo soy pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y después bajando al versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Versículo 39, y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. Todo capítulo 6 está mostrando de que salvación es de Dios hacia el hombre, no el hombre hacia Dios. Entonces veamos esto de que la salvación siempre tiene que comenzar con el pecador recibiendo la semilla que es la palabra de Dios. Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14, habla de la respuesta nuestra cuando viene esa invitación, esa palabra de Dios. Entonces dice en Romanos capítulo 10 y versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahora, antes del versículo 13 dice, porque todo aquel, y todo significa todo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermoso solo pie de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Más, aquí la clave, versículo dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Entonces hay una responsabilidad nuestra también cuando Dios está de Dios hacia nosotros para salvar. Dios no lo manda como un relámpago, ¡boom!, salvo, sino que Dios manda, prepara el corazón, manda el Evangelio, nosotros escuchamos y tenemos que responder obedeciendo, recibiendo, porque dice acá, todos recibieron la palabra, pero no todos obedecieron. Entonces, esto es lo que quiero tocar, que en ese mismo pasaje dice, ¿cómo va a invocar a quien no han creído? ¿Y cómo va a creer si no habían escuchado? ¿Y cómo va a escuchar si alguien no está dando? Y eso significa que el sembrador salió a sembrar, ese es Cristo. Pero no solamente Cristo, también nosotros debemos estar sembrando la semilla. Nosotros tenemos la responsabilidad, si somos salvos, de también que gente llegue a conocer al conocimiento de Cristo. Entonces, con todo esto, hay muchas personas que, yo no puedo. Es decir, que yo soy introvertido, yo soy tímido. En verdad, yo no conozco a nadie más tímido que yo. Entonces, no, yo soy tímido. No, yo no soy extrovertido. Deje este para los profesionales, para los pastores y misioneros. No, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de también tomar la semilla y sembrar la semilla, que es la palabra de Dios. ¿Y quién necesita para que uno pueda ser? Y si tú estás escuchando, nunca has ganado a alguien a Cristo, entonces, número uno, lo más importante es que tú tienes que ser salvo y saber que eres salvo, ¿ok? Número uno, si eres salvo y sabes que eres salvo, ¿cierto? Entonces, número dos, tienes que tener una preocupación por las almas y la condenación que viene cuando no conoce a Cristo. Eso es muy importante, que hay una preocupación por sus almas, así que
ese va a superar su timidez. Por ejemplo, yo estaba caminando de mi departamento acá a la iglesia un día, yo siempre ando con una mochila, y alguien dice, señor, señor, o mejor, joven, joven, y dice, sí, está abierto su mochila, hay que cerrar, así que una persona no conozco por nada y no me conoce tampoco, pero por algo está preocupada esa señorita de que yo andaba con la mochila abierta porque alguien puede meter la mano. Entonces, cuando uno tiene una preocupación por el bien de su prójimo, entonces imagínense, por ejemplo, cuando yo veo a alguien andando y el neumático de su auto está muy bajo, yo si tengo la oportunidad voy a tratar de avisarle. O otra persona también, oye, señor, dejaste tus llaves en la puerta. Entonces está preocupada que yo voy a ir dejando la llave y alguien va a meterse o en mi auto o en mi departamento. O puede ser alguien más que está preocupado de humo. El otro día nosotros estamos sintiendo un olor de humo y mirando por la ventana de nuestro departamento vimos que del departamento bajo nosotros había humo saliendo y era como las 12:30 o en la madrugada. Entonces al final no importa si la hora, etcétera, nosotros llamamos al conserje del edificio para que ellos avisaran, nos contestaban. Entonces y alguien dejó la olla andando así, unos turistas dejando la olla prendida y se quedó dormido. Entonces, alguien está preocupado por la necesidad de quizás peligro, entonces uno va a salir de su timidez para avisar. Y cuánto más cuando sabemos que un alma sin Cristo está condenado eternamente lejos de Dios. Entonces, con todo esto, nosotros vamos a ver que también, número 1, uno tiene que ser salvo y saber que es salvo. Número 2, tiene que tener preocupación por las almas. Número 3, tiene que tener un plan. Y ese plan es diferente, quizás depende de ti, pero resulta, por ejemplo, la mujer samaritana. Ella la única cosa que hizo fue hablando con la gente, mire, venga a escucharle al hombre que me cuente toda mi vida. Y todo el pueblo salió para escucharlo. Entonces puede ser que, y me cuesta hablar así, pero puedo invitarlo a la iglesia, o puedo pedir y dar un teléfono para que converse con mi pastor. De una u otra manera estamos apuntando a alguien para que tenga un acceso a la palabra de Dios en cuanto a la salvación para ser salvo. Pero al mismo tiempo ya volvemos a decir que la gente, nosotros necesitamos buscar una y otra manera. Cuando yo estaba en la universidad, la primera persona que yo gané a Cristo era un alumno que andaba a dedo y yo lo busqué mi auto para llevarlo y como 3 veces en la semana pusimos de acuerdo para que yo fuese a buscarlo. Y al final él tenía muchas dudas y preguntas, no era salvo. Y resulta que yo le presté un libro que se llama Evidencia que exigen Benedicto. Y él empezó a leerlo porque estaba con interés de saber y al final de este libro había una oración para aceptar a Cristo. Y un día yo lo busqué y me dice, ¿sabe David? Yo leí esto y yo acepté a Cristo anoche en mi corazón. Y yo estaba tan feliz, casi choqué el auto mientras estaba manejando. Pero resulta que hay diferentes formas que uno está haciendo. Dice que somos sal y luz. Y necesitamos que nuestro testimonio, porque si yo vivo como el diablo y trato de apuntar a alguien a Dios, yo pierdo la credibilidad. Con mi tío, yo solamente llamé por teléfono, estaba muriendo de cáncer, yo lo llamé de larga distancia y tenía una conversación quizá de 10-15 minutos nomás. Y yo leí Salmo 23 con él y después le dije que él necesitaba tener el buen pastor de Salmo 23 personalmente y lo dije cómo recibir a Cristo. Entonces hay diferentes formas, pero todo lo mismo, somos salvos por aceptar la obra de Cristo en la cruz por nuestros pecados y tener a Cristo viviendo adentro de nosotros. Entonces, y número 4, hay que estar preparado en cualquier momento. Nunca se sabe cuándo alguien va a presentarse la oportunidad de testificar. Una vez estaba en revisión técnica en una fila y un lugar chico, allá en La Serena, y resulta que la persona enfrente de mí estaba hablando harto rato con la persona y yo estaba medio mirando el reloj porque estaba muy apurado y ansioso de que yo tenía otra cosa que hacer y de repente la persona gira y mirando a mí y no me conoce de nadie y dice, ¿cómo puede alguien saber la voluntad de Dios? ¿Qué voy a decir? Entonces ya sabía de que no iba a llegar a mi próxima cita porque yo tenía una cita divina de Dios para conversar con este hombre. Mi señora fue a una pizzería
y el dueño de la pizzería está hablando con mi señora, usted es gringa, digamos, entonces ¿por qué está aquí? Y dijo que su marido era misionero y cosas así, y al final, terminando el día siguiente, yo fui a hablar con él y él aceptó a Cristo, llegó a ser un hermano bien fiel en la iglesia. Resulta que hay varias formas, uno solamente tiene que estar preparado en el momento cuando sucede que Dios nos hace una cita divina. Número 2, no solamente es la semilla para plantarse, para producir salvación, etc. También es el agua, versículo 19 a 20 también. Y aunque no está usando el símbolo de agua, sí está hablando del producto del agua, que es la santificación. Entonces, por eso dice que sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para ararse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, y recibir con mansedumbre la palabra implantada. Entonces está hablando de la limpieza del cristiano, está hablando de la santificación. Hagias en griego significa apartado, separado. Y pensamos en la santificación, y en vez de pensar en una doctrina en la iglesia, los teólogos hablando, etc., o que hay así algo así arriba de la cabeza, santificación significa que estamos dedicados y apartados para algo, apartado de y apartado a. Entonces resulta que practicamos en la cocina, ¿cierto? ¿Quién quiere estar preparando una hamburguesa en su sartén allá en la casa y está tirándolo arriba cuando se cae al suelo? Me imagino que la mamá no va a sacar todos los pelitos y otras cosas que está en la carne y después servir a su marido. Espero que no lo haga, pero mi señor tampoco. Pero queremos las cosas limpias, queremos que los utensilios que usamos es limpios, queremos la mesa limpia, el piso limpio. Entonces igual, Dios quiere que sus siervos, sus hijos, están siendo apartados de las cosas dañinas y está así llegando a ser separado para Él, útil para Él. Ahora, el uso de la palabra agua está en el libro de Efesios, capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 26, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, etc. Entonces, el lavamiento del agua por la palabra simboliza, el agua simboliza la palabra, y la palabra tiene ese poder de limpiar. En estos días de cuarentena, en estos días de pandemia, yo me he fijado que estoy lavando mis manos un poquito más que normal. Si llegué de la calle, llega así, la primera cosa y entra así y lavo las manos. De repente yo salgo y después lavo las manos. Y ese gel que se coloca, es decir, que puede ser, pero no es lo mejor. Incluso estaba leyendo un estudio de Japón y dice que el agua es mejor que todo. Aún agua sin jabón, dice, agua corrido, pues es la mejor cosa para limpiar. Entonces, sabiendo esto, igual en nuestras vidas. ¿Y qué es el agua? La palabra de Dios tiene un poder de limpiarnos. Como dice Salmo 119, ese salmo tan largo, y el tema de Salmo 119, de principio a fin, es la palabra de Dios bajo el mandamiento de Dios, la ley de Jehová, etc. Y Salmo 119, y dice en el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Entiéndese que la palabra tiene una manera de limpiarnos. Entonces, ¿y cómo es así? ¿Y por qué la palabra puede ayudarme, limpiarme, digamos, de pecado? Y la cosa es que nosotros tenemos tendencia, nosotros actuamos sobre lo que creemos. Si cree algo, lo hago, ¿cierto? Entonces resulta que nosotros muchas veces vivimos, el mundo obviamente vive con lo que se llama orientación de ficción. Se cree que, el mundo cree que más es mejor, así que más dinero, más material, más cosas es mejor. Entonces, ¿qué hace el mundo? Locamente anda buscando comprar más cosas, destruyendo su familia, su matrimonio, cualquier otra cosa, con el logro que voy a llegar a tener más en mi vida antes que me muera, ¿cierto?
Entonces, esa idea de que las cosas de este mundo va a satisfacer, entonces por esa razón, gente da libre rienda, digamos, a su lengua en cuanto al enojo porque le da satisfacción. Es la razón porque en forma epidémica ahora pornografía anda por internet, por los teléfonos. No pasan días y semanas y meses que gente de señora viene y encontré el teléfono de mi marido, bla, bla, bla. Entonces, porque el hombre piensa que esa cosa trae cierta satisfacción. Otros piensan que la infidelidad. Otros piensan que la mentira. Hay muchas cosas. ¿Por qué hacemos pecado? Hacemos pecado porque de una manera creemos la voz de Satanás que dice que esas cosas me van a traer o la felicidad o la satisfacción o evitar problemas, etc. Y siempre vamos a averiguar de que no es así. Incluso cuando pensamos que algo trae felicidad y no lo trae, entonces pensamos que necesitamos una medida más grande. Así que tengo sed, voy a tomar una Coca-Cola. Después de tomar un vaso de Coca-Cola, por un momento estoy, qué rico. Después digo, todavía tengo sed. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar otro. Después voy a tomar otro. Voy a seguir tomando así, la guatita ya así. Porque la Coca-Cola no produce sed. Al contrario, cafeína, azúcar, cosas así, produce adicciones. Y lo que pasa es que cuando una persona está hablando de estas cosas, está entrando en cierta forma de adicciones y que no funciona. Entonces, sabemos que es la definición de locura, es seguir haciendo lo mismo pensando que va a traer un resultado diferente. Coca-Cola no me ha traído satisfacción y nunca va a traer satisfacción. Ahora, hace como 4, casi 5 meses atrás, las autoridades dijeron, hay que entrar en cuarentena para prevenir todo. Bueno, no resultó, así decirlo, no resultó. Así que, ¿qué digo? Vamos a hacer otro mes. No resultó, así que vamos a hacer otro mes. No resultó, vamos a hacer otro mes. No resultó, vamos a hacer otro mes. Así que, entiende, lo mismo está sucediendo. Así que la orientación de ficción pensando que esa es la forma, pero no vemos los resultados. Y esa es como la palabra de Dios es la respuesta para limpiar nuestras vidas. Entonces, a la medida que podemos reformatear el disco duro, nosotros estamos cambiando orientación de ficción para orientación verdadera. Porque tu palabra es verdad, dice la Biblia. Su palabra es verdad. Verdad es lo que es. En Cristo dijo, yo soy la verdad. No una verdad, no una ficción, yo soy la verdad. Y vemos, por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 12, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Estamos hablando de ese punto aquí en cuanto a santificación, después vamos a ver las cosas de transformación. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es la clave? Cambiar el modo de pensar. Actuamos sobre lo que pensamos. Si yo estoy pensando la verdad, estoy aplicando la verdad, estoy obedeciendo la verdad, entonces yo voy a tener una vida que va a agradar a Dios. Dice en el libro de Efesios capítulo 4 también. Sí, el campo de batalla para cristianos siempre en la cabeza, no en las circunstancias. Dice, esto pues digo y requiere el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, lo cual después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Entiende que una cosa va a traer libertad: conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Santificación siempre se basa en la limpieza de parte de la palabra de Dios. Ahora, hay algo más fuerte que agua para limpiar, y ese se llama fuego. En el libro de Jeremías 23 y 29 dice que la palabra de Jehová es como un martillo para romper piedra, es como fuego. Y entonces también a veces somos porfiados, etc. La palabra de Dios puede romper la dureza, pero es el fuego. Incluso dice el libro de Malaquías
capítulo 3 y versículos 2 y 3 dice que su palabra es como fuego purificador, sacando las impurezas del metal plata, ¿cierto? Y resulta que a veces el agua no es suficiente y el médico tiene que hacer algo más drástico. En los tiempos antiguos y había algo que se llama cauterización, y tomando un fierro caliente en el fuego, ¿cierto? Y colocando en la carne para sellar, es decir, que quemando una parte del cuerpo para extirparla o cerrarla. Destruye parte del tejido en un intento de mitigar el sangrado y el daño, eliminando un crecimiento no deseado, etc. Entonces ella está aplicando un fierro caliente, rojo caliente allí, y en verdad muere parte de eso, pero está en un sentido de limpieza para no seguir saliendo la sangre o también la persona muriendo. Entonces, la segunda cosa entonces es santificación. Salvación la primera, la semilla. Santificación es el agua o el fuego. Entonces, y a veces yo he hablado de ese, ¿quién prefiere que yo sea su alfarero o su escultor? El alfarero es suave, el escultor, martillo sincero. Y obviamente la mayoría, yo tengo algunos conocidos que prefieren el escultor, pero la mayoría dice yo quiero el alfarero. Y yo digo lo mismo, ¿quién prefiere para limpiar su vida, el agua o el fuego? Entonces esperamos que el agua sería suficiente y no necesitamos llegar a lo drástico. ¿Ya? Entonces, y finalmente el espejo, versículo 22 a 25, y dice, ser hacedores de la palabra. Si no es hacedor de la palabra, entonces oidor solamente está engañándoos a vosotros mismos, dice. Entonces, vamos a ver el espejo. ¿Cuántos de ustedes han ocupado el espejo hoy día? ¿Okay? No veo ninguna mano porque estamos acá grabando, pero si yo viera, yo tengo la intención de ver, yo creo que la mayoría estaría levantando la mano. Y no solamente una vez. Cada vez que estoy en el ascensor de mi edificio y una mujer entra en el ascensor y hay un espejo allá, casi siempre la mujer se posiciona para que está mirando el espejo y sigue haciendo algo con el espejo del ascensor. Después entra el auto, llega un semáforo, lo roja, y ¿qué hace? También usa el espejo retroceder y sigue aún haciendo todo. Así que las mujeres entienden la importancia, creo que los hombres tienen que aprender también. Ahora, en 1 de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3 dice, cuando venga Cristo la próxima vez, dice que cuando lo veamos, que vamos a leerlo mejor, y dice 1 Juan capítulo 3, versículos 2 y 3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, esa es la segunda venida, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, el espejo, vamos a ver ahora, es símbolo de la transformación. El agua era de la santificación, limpiándonos, pero transformación, llegando a ser en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque veamos de que ese proceso va a ser completado, el momento que veamos, en el rapto de la iglesia vamos a tener nosotros la resurrección, vamos a recibir nuestros cuerpos glorificados y seremos así como el Señor. Pero el proceso termina en la segunda venida, o en este caso el rapto, pero el proceso por lo menos comienza ahora, no comienza cuando venga Cristo, ya está comenzando a través de la palabra de Dios. Así dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la perfeccionará. La parte de perfección es el futuro, la parte de comenzar es ahora. A través del espejo. Entonces dice en 1 Corintios 13:12, dice Pablo dice que ahora estamos mirando por un espejo, ese tipo de espejo que usaba en tiempo bíblico era como medio bronce, así, y el reflejo no era tan bueno. Entonces, ¿por qué? Porque el espejo de bronce no era tan bueno como ellos no tenían el Nuevo Testamento escrito y inspirado y puesto para nosotros. Ahora, después dice que después yo voy a ver cara a cara. Y algunos piensan que está pensando, bueno, yo veo a Cristo. Y si está hablando de Cristo, amén. Pero yo creo que está hablando sobre el Nuevo Testamento completo, porque ese es el contexto. Que cuando venga el perfecto, la Biblia, entonces lo que se en parte pasará.
Estoy mirando parcialmente por una visión aquí, un sueño por acá, etc. Pero ahora vamos a tener todo esto. La Biblia llega a ser un espejo. Y yo ahora, ver el espejo, estoy mirando dos cosas. Estoy mirando cómo soy y cómo debo llegar a ser. Así hacen las mujeres con el espejo en la mañana. Ellas están mirando cómo es y están usando para llegar a ser como quieran. ¿Okay? Los hombres también. Yo estoy afeitándome en la mañana. Yo entré en la mañana y yo veo el espejo. ¡Ah! ¿Cierto? Así. Entonces, uno ve cómo es. Falté esa parte aquí. Entonces, para afeitarme, mejor afeitar con espejo que sin espejo. Entonces, en ese sentido, el espejo es la palabra de Dios. Y a él, mirando el espejo, yo estoy mirando, mira, soy hijo de Adán, tengo carnalidad, tengo que cuidarme. Estoy mirando, mire, tengo problemas con enojo, tengo que estar trabajando en esto. Estoy mirando aquí, mire, soy medio egoísta, mire, estoy aquí, mire, la mentira es mala, mire, tengo que dar cuenta a Dios con mi vida algún día, mire, la eternidad es muy larga. Todas esas cosas estoy mirando el espejo y estoy mirando cómo soy ahora y cómo quiero llegar, que es la imagen de Cristo. Así que yo veo a Cristo en las páginas de la Biblia, yo veo a David en las páginas de la Biblia y a mucha distancia, y por el espejo de la Biblia estamos tratando de achicar hasta que yo estoy llegando más cerca a cómo es Cristo. Entonces, la Biblia tiene una manera de transformarnos, penetra a es interesante cuántas personas se acercan a mí y dicen, pastor, ¿quién te contó? Yo dije, ¿qué? Es que cuando estaba en el púlpito el domingo pasado estaba hablando de mí, yo sé, ¿a quién había contado? No sé. En la Serena una vez una hermana de edad, era como día miércoles, me llamó urgentemente, dice, pastor, necesito hablar con usted urgentemente, así que fui ya, entonces porque la noche había culto, etc. Entonces fui y dije, pastor, ¿por qué está hablando mal de mí en la prédica domingo? Yo estaba seguro que estaba hablando mal de mí, incluso estaba enojado y no he dormido ni domingo, lunes ni martes. Y no puedo aguantar más, por eso quiero hablar con ustedes, preguntar, ¿para qué está hablando de mí? Y dije, no sé, ¿qué dije? No es cuando dijo tanto, y dije, ese es su problema. Nadie me contó, no, yo no sabía. La verdad es que yo no hablaba de ella porque no hablo de la gente públicamente enfrente de un culto, así que es la falta de ética eso. Pero resulta que ella fue convencido y acusado por su propia conciencia. Durante el mensaje domingo nadie me contó. Cuando yo estoy predicando ahí, dice, pastor, ¿quién le contó? Nadie me contó nada. Ese es el Espíritu Santo que está trabajando con su conciencia, hermano, nada más. Así que así es, la transformación sucede cuando estoy mirando, no solamente mirando el espejo, pero haciendo las cosas. El espejo no es mágico, el espejo no lo hace mágicamente, así que cuando estoy mirando el espejo en la mañana no hay dos manos que salen del espejo y empieza a afectarme. Yo tengo que ver y yo tengo que obedecer, yo tengo que actuar, yo tengo que tomar la iniciativa. Entonces dice Hebreos 4:12, habla de las intenciones del corazón. Entonces, yo veo, por tiempo vamos a cortar, pero yo veo que cada vez que estoy en la palabra, así que, por ejemplo, estoy enseñando sobre matrimonio. Entonces, estoy estudiando la Biblia para enseñar sobre matrimonio. Y a lo mejor no estoy cumpliendo mi parte. Entonces, en la vida de cada cristiano es un proceso. Y tenemos constantemente, cada mañana, es decir, yo miré el espejo hace como el mes pasado. No, todos los días, ¿cierto? En la palabra de Dios, todos los días tenemos que estar mirando en el espejo. Entonces, en esto nosotros debemos saber de que si nosotros no usamos, no va a ayudarnos. Años y años atrás yo estaba en California conociendo a una señora allá y ella tenía un negocio de vender agua purificada. Entonces ella me pasó un libro, dice, David, mire, lee este libro, porque explica todo lo malo que está en el agua potable, habla de los minerales que está mal, habla de los bichos, que le falta de purificación, etc. Y me dijo, una vez que lee este libro jamás va a abrir la llave de nuevo. Y yo le dije, se llama Julia, muchas gracias Julia, ya yo voy a tomar el libro. Entonces tomé el libro, yo puse en el auto abajo y resulta que jamás volví a sacar el libro, jamás abrí el libro para leerlo. Y yo vendí el auto por el libro todavía adentro, así no sé, alguien más ha recibido el libro.
Pero resulta que no leí, y la razón por qué no leí es porque yo no quería saber, porque yo no quería tener que, cada vez que abro la llave, estoy con una mala conciencia o que yo tengo que comprar agua purificada. Así que no era necesariamente lo más sensato mío, pero estoy contando la verdad. Entonces resulta que hay gente así con la Biblia. No vale la Biblia, porque la Biblia va a decir que estoy mal con Dios. Pero, hermano, más vale ahora, porque algún día vamos a estar rendiendo cuenta al Señor. Entonces, ahora, la palabra plantada, la semilla, el agua, el espejo, dice en Salmo 19, es como oro deseable. Yo sé que la gente quiere dinero, ese es más importante. Gente quiere amor, ese es más importante. Gente quiere una buena comida. Ya pasaba el 18, una buena carne, una empanada y todo eso. Dice que es como la miel para comer. Es más deseable que estas cosas. Y como el teléfono ha llegado a ser tan importante como una adicción. A mí me gustaría pensar de que yo y tanto toda la congregación tenemos una adicción a este libro. Oh, no tengo mi Biblia. ¿Qué voy a hacer? Necesito mi Biblia. Espero que cuando nosotros nos alejamos de la Biblia empezamos a temblar un poquito. Eso es lo que yo veo. Porque sabe que el hombre habla de éxito. Dios habla de bendición. Entonces, mientras que el mundo anda buscando éxito, porque cuando tiene éxito, la gloria viene es dado al hombre. Pero bendición, la gloria va a Dios. ¿Quiere bendición en la vida? No digo éxito, bendición es lo que Dios trae, no lo que el hombre. Entonces, ahora esperamos que nosotros podamos tener vidas que están bendecidas por Dios. Porque nosotros tenemos su palabra, sus apps en nuestra vida. Es como semilla, es como el agua, es como el espejo, es como el ancla, es como espada, es como leche. Todo lo que necesitamos está en el libro. Y no entiendo por qué gente pasa de una semana a otra y saca la Biblia para ir a la iglesia y después deja en una parte y no lo ve por otra semana más. No entiendo. Piénsalo, que sea personas del libro de Dios, la Biblia, y ve las bendiciones que Dios va a traer en su vida. Gracias, que el Señor le bendiga.